Estamos con Graciela Ocaña, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, presidenta de Confianza Pública. Graciela, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos como siempre. Nada, queríamos primero tener tu reflexión acerca del veto completo, si esperabas un veto parcial o si esperabas que la situación avanzara de otra manera. Bueno, había alguna expectativa de un veto parcial, básicamente, que permitiera, aunque sea recomponer la inflación, las jubilaciones en base a la inflación que hubo en el 2024. Esto es, reconociendo el 8% de la inflación de enero que en el acople de las fórmulas de movilidad antiguas, la de que venía de Alberto Fernández, tan perjudicial para los jubilados, y la nueva que determina Javier Milei por DNU, introduciendo la inflación dentro del cálculo, se estuviera vigente junto justamente a lo que le daba legalidad al DNU. El presidente, con una falta de sensibilidad total, la verdad es que decidió vetar totalmente la ley del Congreso, que creo que fue muy responsable, ya que no podemos hablar de que se recomponen las jubilaciones, porque la verdad es que lo único que hace, como te dije, es reconocer ese 8% de inflación de enero que el gobierno se había robado cuando hizo el acople de las fórmulas. No se entiende, salvo por esta insensibilidad de un presidente que cree que las jubilaciones han ido para arriba, ¿no? ¿Cuál es el camino que hay que seguir ahora? Digo, el presidente veta, digo, ¿hay alguna forma de rebatir ese veto a nivel legislativo, a nivel judicial? Bueno, con los 2/3 sí, en cada cámara, el Congreso puede rechazar el veto. Yo creo claramente en senadores, si se repite el voto de los senadores, está claramente garantizado. Faltaría en diputados, donde fue por 2/3, pero como estaban ausentes y se abstuvieron una cantidad de diputados, habría que ver cuál es la situación. Yo espero que los que han votado en primera instancia lo continúen haciendo, porque acá, más allá de los gritos de Milei, digamos, lo cierto es que el Congreso ha actuado con responsabilidad fiscal. Insisto, no estamos hablando de recomponer las jubilaciones. Sí, pero estamos atrás de todo eso parece meterse la política y empiezan a terciar algunos acuerdos, algunos encuentros, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que extraña que algunos legisladores que siempre han estado de parte de los jubilados, que han criticado justamente el ajuste que ha hecho Alberto Fernández, ahora se nieguen a simplemente reconocer el equivalente a 3 kilos de carne, de milanesas, menos 2 kilos de milanesas, te Justo diría, las milanesas, ¿no? mensual. La verdad es que es algo que creemos claramente que nos explica, ¿no? Y judicialmente también se puede, si se consolida el veto, se puede impugnar justamente por esto que vos estás diciendo, por el deterioro brutal del poder adquisitivo, ¿no? Bueno, ya es otro camino el judicial, pero el judicial, digamos, yo lo veo como más difícil. Creo que aquí hay una responsabilidad del Congreso que, insisto, ha trabajado durante muchos meses, prácticamente desde que comenzó este periodo parlamentario en marzo hasta ahora, para sancionar esta ley. Y finalmente me parece que ahora tiene la oportunidad de demostrarle al presidente que no le tienen miedo, ¿no? Y que con responsabilidad, con los números que no son los que dice el ministro de Economía ni el presidente respecto al déficit que ocasionaría, se puede sostener. Aparte, a mí lo que más me preocupa cuando escucho todo eso es ¿cómo se puede hablar de éxito de un programa económico, de reducir el déficit del Estado, cuando uno va a ver por qué se redujo? Claramente lo que más aportó fue la reducción de las jubilaciones y pensiones. Entonces yo no creo que ningún plan económico sea exitoso si se asienta en el hambre de un sector, ¿no?
No, y más, digo, lo que suena es que el tema de las jubilaciones, digo, es un tema casi eterno, ¿no? Porque venimos de la fórmula de Macri, después derogada por Alberto Fernández, después se creó otra fórmula, ahora esto, digo, ¿va a haber algún momento un escenario en la Argentina en el que se pueda discutir como más profundamente el tema del sistema previsional y de las jubilaciones? Mira, me parece que el Congreso lo ha hecho y ha actuado responsablemente. Después hay que discutir un sistema previsional sustentable en el tiempo, claro, a través de una reforma previsional, donde hay que incluir otros temas, digamos, la edad jubilatoria, dado que todos vivimos más, tenemos la oportunidad de vivir un tiempo donde hemos ganado en años de vida, donde ha cambiado la modalidad del empleo, donde este sistema que tenemos, que esto se está pasando en todo el mundo, está discutiendo cómo hacer un cambio por los cambios que hay en el empleo. Creo que esa es una discusión válida. Ahora, tampoco una generación puede cargar con el costo de ese cambio. En todo el mundo se está haciendo gradualmente. Argentina tiene que dar esa discusión, la viene postergando. En la ley que vos comentabas, que Mauricio Macri impulsó y el Congreso sancionó en su momento, en el 2017, establecía la creación de una comisión para que en un año presentara al Congreso con expertos, digamos, y se pudiera dar una discusión sobre una reformulación del sistema previsional. Eso no se cumplió y siempre estamos en el ida y vuelta de lo inmediato, ¿no? Es como se modifica la movilidad jubilatoria, que en general siempre ha perjudicado a los jubilados, porque básicamente lo que hizo Alberto Fernández fue suprimir en el 2020, a principios de su gobierno, como primera medida de su gobierno, la movilidad jubilatoria que incluía la inflación, y luego la cambió en el 2021. Por supuesto, con la oposición de Juntos por el Cambio en su momento. Yo me opuse en el Congreso, voté en contra, pero no tuvimos, lamentablemente, las mayorías necesarias para poder mantener la otra fórmula, que es la única que te garantiza, no perder, incluyendo el cálculo de inflación, no perder, digamos. Entonces, cuando uno ve lo que ha perdido durante el gobierno de los Fernández en 4 años los jubilados, 40% de su capacidad de compra, bueno, y sigue ahora Milei, donde, ya te digo, se quedó en el bolsillo el ministro de Economía cuando hizo los acoples de las fórmulas en abril con el 8% de la inflación de enero. Lo que pretende esta fórmula previsional no es que no es ni siquiera que los jubilados recuperen lo perdido, simplemente que no sigan perdiendo. Graciela, y en este contexto que estás describiendo de empobrecimiento que avanza de los jubilados y bueno, al que se suma caída de la actividad económica, inflación que si bien retrocedió, continúa y empobrecimiento general, ¿cómo estás percibiendo el humor social vos? Yo veo, digamos, que la gente está mal. Nosotros trabajamos mucho con jubilados y la verdad es que, y muchos seguramente han votado en la segunda vuelta a Javier Milei, la verdad es que están mal, están preocupados incluso por ¿Ves gente que se arrepiente? Hijos. ¿Ves gente que se arrepintió de votar a Milei? No sé, eso, hay algunos que sí, otros que no, porque veían, yo creo que Massa y el kirchnerismo han logrado el milagro de que la gente está sacrificándose porque no quieren que vuelva. Entonces, yo creo que hay mucha gente que elige creer y hacer el sacrificio porque no quiere que vuelva ese pasado de dispendio, bueno, de todo lo que estamos viendo, de lo que pasó, de que se vanagloriaran en encerrarnos a todos para ganar un voto, en el desastre económico e inflacionario que nos dejaron, en que no podíamos conseguir cosas básicas, bueno, que no vuelva el kirchnerismo ni el masismo. Creo que hay mucha gente que tiene miedo de eso y se sigue esforzando, y hay mucha gente que no da más, y entre esa gente están los jubilados. Graciela, ¿qué diferencia hay? Un argumento libertario es el veto que Cristina Kirchner como presidenta aplicó al 82% móvil que se había sancionado en el Congreso,
Ahí recordamos que lo vetó la misma madrugada casi de que se había votado, argumentando casi algo similar, ¿no? Que era una ley que buscaba quebrar el Estado. De financiar el Estado, sí. Bueno, yo creo que en ese momento lo que no había eran los 2/3. Hoy la oposición ha demostrado en el Congreso que tienen los 2/3 para rechazarlo. Y por eso no lo rechazaron. Yo te aclaro que me opuse, digamos, acá hay por supuesto un sector político que tiene como un doble discurso. Sí. Cuando vetaba a Cristina estaba bien, cuando veta a Milei está mal. Para mí, en los dos casos está mal, ¿me entendés? Porque perjudicaban a los jubilados. Y eso que Cristina vetó, después en el 2017 lo impulsó Mauricio Macri, que es, y hoy sigue vigente por suerte, que es que el 82% del salario mínimo vital y móvil para las jubilaciones mínimas. No es el 82% que muchos confunden de la Constitución, que es la tasa de sustitución, es decir, que te jubilás con el 82% de lo que ganabas. Eso es para los docentes, sino ¿no? que es el 82%, que eso es lo que había votado en su momento el Congreso y que Cristina derogó, de la jubilación, del ingreso mínimo vital y móvil, digamos, ¿no? Es distinto. Graciela, te aprovecho. Es distinto y los montos son distintos. Claro, sí, Eso exactamente. está vigente en la Argentina a partir de Mauricio Macri, que creo que es el presidente que en los últimos 20 años más hecho por los jubilados. No, Graciela, quiero aprovechar tu condición de legisladora de la Ciudad de Buenos Aires para que me aporte tu reflexión acerca del traspaso del transporte de los 31 líneas de colectivos que la Nación le hace a la ciudad, que pese a que Jorge Macri, digamos, fue a Casa Rosada, sacó una foto como si hubiese sido un éxito, es un traspaso sin fondos, que es lo que reclamaba la ciudad, ¿no? Sí, así es. Me parece muy bien el traspaso, porque obviamente la ciudad tiene Que manejarlo. que manejar todas las competencias que tienen otras provincias y que la ciudad no tiene. Falta todavía la justicia, la GN, digamos. Parece que siempre los gobiernos nacionales, lo mismo hizo Cristina, ¿te acordás con el subte? Sí. Quieren traspasar las pérdidas, las cosas que donde hay dinero, el puerto, la IGJ, eso no lo traspasan. Nosotros no tenemos, lamentablemente, hasta ahora información en la legislatura de cómo se va a financiar esto, porque es un monto importante en un momento donde el Estado Nacional también le niega a la ciudad los fondos que le corresponden por el fallo de la Corte, la coparticipación, y la quita que en su momento hizo Fernández para brindárselo a la provincia de Buenos Aires. Queremos conocer, nos han dicho que nos van a mandar toda la información, pero lo cierto es que aquí hay 10.000 millones que la ciudad se va a hacer cargo de este subsidio. Queremos saber cómo lo vamos a financiar, pero considero importante el recupero de las facultades. La legislatura tiene que hacer una ley para aceptar este traspaso. Por supuesto, tiene que haber un acuerdo, claro, y la legislatura debe aprobarlo. Así tiene que hacer un organismo de fiscalización. Si querés, volvemos a hablar sobre el tema. No, pero lo que decía, tienen que hacer un organismo de fiscalización o disponer los mecanismos, hacer una especie de CNRT, pero que sea porteña, ¿no? Para estas 31 líneas colectivas. Sí, de hecho, digamos, hay una estructura. Yo descreo de las estructuras, lo que creo es que la ciudad, a partir de esto, tiene que empezar a reordenar, porque antes no lo podía hacer, por dónde pasan esas líneas, el sentido, cambiar el objeto del subsidio, digamos. Hay que subsidiar la demanda y no la oferta, como venía haciendo el gobierno nacional, porque veíamos colectivos vacíos ir uno tras otro de la misma línea, solamente para cobrar el monto del subsidio. Entonces creo que la ciudad tiene la oportunidad, y esto es muy importante para nosotros, porque es bajar ese costo que hoy va a tener el traspaso de estos 10.000 millones que te digo, para ganar, digamos, un mejor transporte para los vecinos de la ciudad, y fundamentalmente con un mejor costo y con un menor impacto en ambiente, ¿no? Porque una vez ve esos grandes colectivos vacíos y no se explica por qué están por ahí. Bueno, Graciela Ocaña. Y un ordenamiento de tránsito, a veces es complicado. Claro. Graciela Ocaña es legisladora, sobre todo, experta en todo lo que es jubilaciones hace muchísimos años. Gobierno que haya pasado, siempre estuvo Graciela Ocaña allí para cuestionar el tema, así que te agradecemos este contacto con Caminando a Buenos Aires.
No, muchas gracias por el llamado. Buen día. Hasta luego.